El olor a cera de las velas se me quedó pegado en la ropa durante semanas después del funeral de Julián. Todavía hoy, cuando paso por la iglesia de San Miguel, me viene ese recuerdo tan fuerte que tengo que detenerme un momento para respirar. Han pasado ya 3 meses desde que enterramos a mi marido, pero hay días en que siento que fue ayer, cuando lo vi por última vez en esa cama del hospital, con las manos tan flacas que parecían de papel. Me llamo Isabel Montes de Herrera. Tengo 61 años recién cumplidos y durante los últimos 42 he sido la esposa de Julián Herrera, un hombre trabajador que levantó nuestro patrimonio desde la nada. Empezamos con una parcela pequeña de tierra heredada de su padre y poco a poco, cosecha tras cosecha, fuimos comprando más terrenos, construyendo la casa grande, haciendo crecer lo que hoy la gente del pueblo llama la finca de los Herrera. Nunca fuimos ricos como los marqueses que tienen el palacio en la Plaza Mayor, pero sí teníamos lo suficiente para vivir con dignidad. Julián siempre decía: Isabel, cuando yo me vaya, tú no vas a pasar necesidades. Esta casa y estas tierras te van a cuidar hasta que te llegue la hora. Y yo le creía, claro que le creía. ¿Por qué no iba a creerle? Nuestra hija Clara nació cuando yo tenía 23 años. Era una niña preciosa, con el pelo castaño claro de su padre y mis ojos verdes. Desde pequeña tuvo carácter fuerte, eso sí, no como su hermano Tomás, que era más dulce, más parecido a mí en esas cosas del corazón. Pero Tomás se nos fue hace ya 15 años en un accidente de coche. Y desde entonces, Clara es nuestra única hija. La verdad es que después de la muerte de Tomás, tanto Julián como yo, nos volcamos demasiado en Clara. Quizás por eso ella creció pensando que el mundo giraba a su alrededor. Se casó con un hombre de Barcelona, un tal Enrique Valls, que trabaja en no sé qué empresa de tecnología. Tienen 2 niños pequeños, Adrián y Sofía, que son mi vida entera, aunque los veo poco porque viven muy lejos. Los últimos años, Clara venía por casa solo por las fiestas del pueblo o cuando necesitaba algo. Siempre tenía prisa, siempre estaba pendiente del teléfono móvil, siempre con esa forma de hablar un poco altiva que había aprendido en la ciudad. Madre, esto está muy anticuado, me decía cuando veía los muebles de la casa. Deberíais modernizaros un poco, como si tener los mismos muebles de toda la vida fuera algo de lo que avergonzarse. Pero durante la enfermedad de Julián, eso sí, Clara estuvo más presente. Venía cada 2 semanas, se quedaba un par de días, me ayudaba con los papeles del seguro y con las citas médicas. Yo se lo agradecía mucho, porque a los 60 años no es fácil entender todas esas cosas burocráticas del hospital. No te preocupes, madre, me decía. De todo esto me ocupo yo. Tú solo cuida de papá. Y eso hice. Cuidé de Julián con toda mi alma durante los 8 meses que duró su enfermedad. Le daba sus medicinas, le preparaba caldos especiales que había aprendido de mi madre, le leía el periódico en voz alta porque ya no podía sostenerlo con las manos. Por las noches, cuando él se quedaba dormido, yo me quedaba despierta escuchando su respiración, con miedo de que parara de sonar. La última semana fue muy dura. Clara vino y se quedó en casa, durmiendo en su antigua mi habitación. Enrique se quedó en Barcelona con los niños porque tenía trabajo, según dijo ella. Los 3 estuvimos ahí cuando Julián se fue. Una madrugada de febrero, tranquilo, como se había ido quedando dormido todas las noches durante meses. El funeral fue bonito, dentro de lo que puede ser bonito un entierro. Vino mucha gente del pueblo, vecinos que conocían a Julián desde niño, clientes de la ferretería donde trabajó antes de dedicarse solo a las tierras, amigos de toda la vida. El padre Sebastián dio una misa muy emotiva, hablando de Julián como un hombre bueno, trabajador, devoto de su familia. Clara se ocupó de todos los preparativos. Yo estaba como en una nube, no tenía fuerzas para nada. Ella eligió el ataúd, habló con la funeraria, organizó el banquete después del entierro. Madre, no te preocupes de nada, me repetía. Ya me encargo yo de todo. Y se encargó, sí. Pero ahora, recordando, me doy cuenta de que había algo raro en la forma en que lo hacía, como si tuviera mucha prisa por terminar con todo, como si quisiera que las cosas fueran rápido. En ese momento pensé que era normal, que ella también estaba sufriendo y quería acabar pronto con el dolor. Pero ahora pienso que quizás había algo más. El día después del entierro, Clara me dijo que teníamos que ir al notario para la lectura del testamento.
Es solo una formalidad, madre, me explicó mientras desayunábamos café con magdalenas en la cocina de casa. Papá ya me había comentado por encima cómo había dejado las cosas. No va a ser nada raro. Yo asentí, claro. En esos días después de la muerte de Julián, yo asentía a todo lo que me decía Clara. No tenía fuerzas para discutir nada. No tenía ganas de pensar en papeles ni en herencias. Solo quería quedarme en mi cama, tapada con las mantas, oliendo todavía el perfume de Julián en su almohada. Pero Clara insistió en que era importante, en que había que hacerlo cuanto antes. Hay cosas que no se pueden dejar para después. Madre, hay impuestos, hay papeles que hay que presentar. Si lo dejamos mucho tiempo, luego será más complicado. La cita era para el miércoles siguiente, a las 11 de la mañana, en la notaría de don Aurelio Mendoza, en la Plaza de la Constitución. Yo conocía a don Aurelio desde hacía años. Había sido él quien nos hizo la escritura de compra de la casa cuando nos casamos, y también los papeles de las ampliaciones que fuimos haciendo con el tiempo. El martes por la noche no pude dormir. No era por nervios exactamente, sino por una sensación rara que no sabía explicar, como cuando de niña me despertaba en mitad de la noche, con la sensación de que algo había cambiado en casa, pero no sabía el qué. Clara se quedó esa noche conmigo, durmiendo en su antigua habitación. La oí levantarse varias veces para ir al baño, y una vez la escuché hablando por teléfono en voz baja. Pensé que sería con Enrique, contándole cómo estaban las cosas, pero me llamó la atención que hablara tan bajito, como si no quisiera que la oyera. El miércoles me levanté temprano, como siempre. Preparé café, tostadas con aceite y tomate, y un poco de jamón serrano que teníamos en la despensa. Clara bajó a desayunar vestida ya con un traje oscuro, muy elegante, de esos que se pone para las reuniones importantes en Barcelona. ¿Estás nerviosa, madre?, me preguntó mientras untaba mantequilla en una tostada. Un poco, le dije. No sé muy bien qué esperar. No te preocupes. Papá era un hombre previsor. Seguro que lo ha dejado todo bien organizadito para que no tengamos problemas. Había algo en su tono de voz que no me gustó, pero no supe decir qué era. Como cuando alguien te dice una cosa, pero piensa otra diferente. Salimos de casa a las 10:30. Era un día frío de marzo, con ese viento del norte que se cuela por las calles del pueblo y te atraviesa el abrigo. Caminamos en silencio por las calles empedradas hasta la plaza. Yo llevaba mi bolso negro, el mismo que había usado para el funeral, y dentro el pañuelo de encaje que había sido de mi madre, por si necesitaba secarme los ojos. La notaría de don Aurelio está en un edificio antiguo, de esos con las vigas de madera a la vista y las escaleras que crujen cuando subes. Su secretaria, doña Carmen, nos recibió con mucho cariño, me dio el pésame otra vez y nos ofreció café mientras esperábamos. A las 11 en punto, don Aurelio salió de su despacho. Es un hombre mayor, casi de mi edad, con el pelo blanco y unas gafas pequeñas que se le resbalan por la nariz. Lleva siendo notario en el pueblo desde que yo era joven, y siempre me ha parecido una persona seria y honrada. Isabel, querida, me dijo, cogiéndome las manos entre las suyas. Cuánto lo siento. Julián era un buen hombre, de los de antes. Gracias, don Aurelio, le respondí. Él siempre hablaba muy bien de usted. Pasamos a su despacho, un sitio que olía a papel viejo y a cera de muebles. Había una mesa grande de madera oscura, llena de carpetas y documentos, y 2 sillas tapizadas en cuero verde para nosotras. Don Aurelio se sentó detrás de la mesa, abrió una carpeta gruesa y sacó varios papeles. Bueno, pues vamos a proceder con la lectura del testamento de don Julián Herrera Sánchez, dijo, poniéndose las gafas. Está fechado el 15 de octubre del año pasado y fue firmado aquí, en mi presencia, con 2 testigos. Yo asentí. Recordaba que Julián había venido al pueblo ese día y que por la tarde había llegado a casa un poco serio, como preocupado por algo. Cuando le pregunté qué pasaba, me dijo que había tenido que hacer unos papeleos aburridos, nada importante. Don Aurelio carraspeó un poco y empezó a leer. Al principio era todo muy formal, con muchas palabras complicadas sobre el testador y los herederos legítimos, y no sé cuántas cosas más. Yo trataba de prestar atención, pero me costaba concentrarme. Luego llegó la parte importante. Don Aurelio leyó despacio, con voz clara. Lego a mi querida esposa, Isabel Montes de Herrera, la finca rústica situada en el paraje conocido como El Rincón,
de aproximadamente 2 hectáreas de extensión, junto con la construcción de una planta que en ella se encuentra, para que pueda vivir con dignidad el resto de sus días. Me quedé un momento sin entender. ¿El rincón? Esa era la finca donde estaba la choza vieja, la casa pequeña, donde habíamos vivido Julián y yo los primeros años de casados, antes de construir la casa grande. Hacía años que no íbamos por allí, salvo para guardar trastos viejos y herramientas que ya no usábamos. Y legó a mi querida hija, Clara Herrera Montes, la vivienda familiar situada en la calle Real número 12, junto con todas las fincas rústicas restantes, las cuentas corrientes y depósitos bancarios, y todos los demás bienes muebles e inmuebles de mi propiedad, para que pueda continuar el legado de nuestra familia. El mundo se me paró. No podía ser verdad lo que estaba oyendo. Clara heredaba la casa grande, nuestras tierras buenas, todo el dinero que habíamos ahorrado durante tantos años. A mí me dejaba la choza vieja, esa construcción medio en ruinas donde apenas cabían 2 personas. Miré a Clara, esperando ver en su cara la misma sorpresa que yo sentía, pero no había sorpresa en sus ojos. Había algo parecido a la satisfacción, como si todo estuviera saliendo exactamente como ella esperaba. Don Aurelio siguió leyendo cosas sobre impuestos y plazos legales, pero yo ya no lo escuchaba. Tenía un zumbido en los oídos y las manos me temblaban. No podía creer que Julián, mi Julián, el hombre con el que había compartido toda una vida, me hubiera dejado prácticamente en la calle. Cuando terminó la lectura, don Aurelio se quitó las gafas y me miró con cara de pena. Isabel, sé que esto puede resultar un poco inesperado. Si quieres, podemos hablar de los detalles más adelante, cuando hayas tenido tiempo de asimilarlo. Sí, conseguí decir. Creo que necesito un poco de aire. Salimos de la notaría caminando despacio. Clara iba a mi lado, pero no decía nada. Yo tampoco hablaba, porque no sabía qué decir. ¿Cómo podía preguntarle a mi propia hija si sabía algo de esto? ¿Cómo podía decirle que me sentía traicionada y abandonada? Cuando llegamos a la esquina de la calle Real, justo delante de nuestra casa, de su casa, Clara se paró y me puso una mano en el brazo. Madre, me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sé que esto ha sido un shock para ti, pero piénsalo bien. La choza está en un sitio muy tranquilo, sin vecinos que molesten, con mucha privacidad. Es perfecta para una persona mayor que quiere paz y silencio. La miré sin dar crédito a lo que estaba oyendo. Mi propia hija, tratando de convencerme de que lo que acababa de pasar era lo mejor para mí. Clara, le dije con la voz quebrada, esa choza lleva años sin habitarse. No tiene ni agua corriente ni calefacción. ¿Cómo voy a vivir allí? Oh, eso se puede arreglar fácilmente, respondió, como si estuviera hablando de cambiar una bombilla. Con un poco de trabajo y algo de dinero se puede poner habitable. Además, tú siempre has dicho que te gustan las casas pequeñas, que son más fáciles de limpiar. Me quedé mirándola, tratando de encontrar en su cara a la niña que había criado, a la joven que se había casado vestida de blanco en la iglesia del pueblo, a la mujer que había llorado conmigo el día que enterramos a su hermano Tomás, pero lo que veía era a una extraña, a alguien que hablaba conmigo como si fuera una niña caprichosa que no entiende lo que le conviene. Quédate con la choza, madre, me dijo finalmente, y en su voz había algo frío que me atravesó como un cuchillo. Al fin y al cabo, tú ya no necesitas más que eso. Y se dio la vuelta y entró en la casa, en su casa, cerrando la puerta tras de sí con un ruido seco que resonó en toda la calle. Me quedé allí parada en la acera, viendo cómo las cortinas de mi antigua y habitación se movían detrás de la ventana. Pensé en todos los años que había vivido detrás de esa puerta, en todas las cenas que había cocinado en esa cocina, en todas las noches que había dormido en esa cama al lado de Julián. Y pensé también en la choza del rincón, con sus paredes de piedra agrietadas y su tejado que dejaba pasar la lluvia, en los trastos viejos que habíamos ido acumulando allí, herramientas oxidadas, muebles rotos, cajas llenas de cosas que ya no servían para nada. Era allí donde tendría que empezar mi nueva vida, a los 61 años, sin mi marido, sin mi casa, con una hija que me miraba como si fuera un estorbo del que había que deshacerse cuanto antes. El viento del norte siguió soplando por las calles del pueblo y yo seguí allí parada, sintiendo por primera vez en mi vida que estaba completamente sola en el mundo. Esa noche dormí en el sofá del salón. No me atreví a subir a mi habitación,
a nuestra habitación, porque sentía que ya no me pertenecía. Clara había cenado algo rápido en la cocina y se había encerrado en su cuarto sin dirigirme la palabra. Yo me quedé abajo, envuelta en una manta de lana que había tejido mi madre hace muchos años, viendo cómo las horas pasaban en el reloj de pared que Julián había comprado para nuestro primer aniversario de boda. No pegué ojo en toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Clara diciéndome: «Quédate con la choza», con esa sonrisa helada que no le conocía. Me preguntaba una y otra vez si mi hija había sabido desde el principio lo que contenía el testamento, si había hablado con su padre antes de que él muriera, si todo esto había sido planeado a mis espaldas. A las 6 de la mañana ya estaba despierta del todo, así que me levanté y puse la cafetera. Necesitaba hacer algo con las manos, mantenerme ocupada para no volverme loca pensando. Preparé café para 2, tostadas, mantequilla, mermelada de naranja amarga que yo misma había hecho el otoño pasado, como si fuera una mañana normal, como si no hubiera pasado nada. Clara bajó sobre las 8, vestida ya con unos vaqueros y un jersey de lana. Llevaba una maleta pequeña en la mano. «Me voy esta mañana», me dijo sin mirarme a los ojos. «Enrique me necesita en Barcelona para unas reuniones importantes». «¿Ya?», le pregunté. «Pensé que te quedarías unos días más, para que pudiéramos hablar de todo esto». «No hay nada que hablar, madre. Papá dejó las cosas muy claras en el testamento. Ahora solo hay que ejecutar su voluntad». Se sentó a la mesa y se sirvió café, pero no tocó las tostadas. Yo me quedé de pie, apoyada en el fregadero, sin saber muy bien qué hacer con las manos. «Clara», le dije finalmente, «necesito que me expliques algo. ¿Tú sabías lo que decía el testamento de tu padre?». Levantó los ojos del café y me miró con una expresión que no supe interpretar. «Papá me comentó por encima que te había dejado la finca del Rincón. Dijo que era un sitio tranquilo donde podrías estar bien. Pero, ¿sabías que me dejaba solo eso? ¿Sabías que tú te quedabas con todo lo demás? Madre, por favor, no dramatices. Te ha dejado una casa y 2 hectáreas de tierra. Hay gente que no tiene ni eso. Clara, esa choza lleva años sin habitarse. No tiene agua corriente, ni luz, ni calefacción. Las paredes están medio caídas y el tejado se llueve. ¿Cómo voy a vivir allí?». «Pues se arregla», respondió con un suspiro de fastidio. «Con algo de dinero y un poco de trabajo se puede poner habitable. Además, piénsalo bien, vas a tener mucha más tranquilidad allí que aquí en el pueblo, con todos los vecinos pendientes de lo que haces». No podía creer lo que estaba oyendo. Mi propia hija, hablándome como si fuera tonta, como si no entendiera cuál era mi situación. «¿Y de dónde voy a sacar el dinero para arreglarlo todo?», le pregunté. «Tu padre me ha dejado la casa, pero no me ha dejado ni un euro para mantenerla. Bueno, tendrás tu pensión de viudedad. Y siempre puedes vender alguna parcela si necesitas dinero extra. ¿Vender la tierra que tu padre y yo compramos trabajando como mulas durante 40 años? Madre, por favor, son solo 2 hectáreas, tierra de secano. Además, que no vale gran cosa. Si la vendes bien, tendrás dinero suficiente para vivir cómodamente el resto de tu vida». Me quedé callada, porque me di cuenta de que discutir con ella era inútil. Clara había tomado una decisión, o quizás la había tomado mucho antes de que yo me enterara, y nada de lo que yo dijera iba a cambiar las cosas. Terminó su café, se levantó de la mesa y recogió su maleta. «Voy a llamar un taxi para que me lleve a la estación», dijo. «El tren a Madrid sale a las 11. ¿No quieres que te acompañe?». «No hace falta. Prefiero ir sola». Se acercó a mí y me dio 2 besos en las mejillas, como si fuéramos conocidas que se despiden después de una visita de cortesía. «Cuídate, madre», me dijo, «y no te preocupes tanto por todo. Ya verás cómo al final las cosas salen bien». Y se fue. Así sin más. La oí hablar por teléfono pidiendo el taxi. La oí arrastrar la maleta por el suelo de mármol del recibidor. La oí cerrar la puerta de casa con el mismo ruido seco del día preste anterior. Me quedé sola en la cocina, rodeada de los restos del desayuno que habíamos compartido por última vez. Recogí todo despacio, lavé las tazas y los platos, guardé la mantequilla y la mermelada en la nevera. Después me senté en la mesa y me eché a llorar como no había llorado desde el día del funeral. Lloré por Julián, que se había ido sin explicarme por qué había tomado esa decisión. Lloré por Clara, que se había convertido en una extraña que me trataba como si fuera un estorbo. Y lloré por mí, por la mujer de 61 años, que de repente se encontraba sola en el mundo,
sin casa, sin dinero, sin nadie que se preocupara realmente por ella. Cuando se me acabaron las lágrimas, me sequé los ojos con el pañuelo de mi madre y decidí que tenía que hacer algo. No podía quedarme allí llorando para siempre. Tenía que ir a ver la choza. Tenía que saber exactamente en qué estado estaba. Tenía que empezar a planear cómo iba a ser mi nueva vida. Me puse el abrigo, cogí las llaves del coche de Julián, un Renault viejo pero que funcionaba bien, y salí hacia la finca del Rincón. Hacía años que no conducía sola por esos caminos de tierra, pero el coche se acordaba del camino mejor que yo. La finca está a unos 3 kilómetros del pueblo, al final de una carretera estrecha que se adentra entre encinas y olivares. Es una zona bonita, eso sí, con buenas vistas de las montañas y mucha paz. Durante los primeros 6 años de matrimonio, Julián y yo íbamos allí muchas tardes de domingo, él a revisar los árboles y yo a coger hierbas para hacer infusiones. Aparqué el coche delante de la choza y me quedé un momento sentada mirándola. Era peor de lo que recordaba. Las paredes de piedra estaban cubiertas de musgo y hiedra. Varias tejas se habían caído del tejado y había malas hierbas creciendo hasta las ventanas. La puerta de madera estaba hinchada por la humedad y costó trabajo abrirla. Por dentro era aún peor. Olía a cerrado, a humedad, a años de abandono. Había telarañas por todas partes. El suelo estaba lleno de hojas secas que se habían colado por las rendijas. Y en un rincón había un montón de trastos viejos cubiertos por una lona verde. La choza tenía solo 2 habitaciones, una sala grande que hacía las veces de cocina, comedor y estar, y un dormitorio pequeño donde apenas cabía una cama. El baño era un retrete químico que habíamos instalado años atrás, cuando veníamos a pasar algún fin de semana por allí. Me senté en una silla vieja que había debajo de la lona y traté de imaginarme viviendo allí, despertándome cada mañana en esa habitación húmeda y fría, cocinando en esa cocina sin luz eléctrica, pasando las noches de invierno sin calefacción, oyendo cómo el viento se colaba por las rendijas de las ventanas. No podía, simplemente no podía imaginar cómo iba a ser capaz de vivir en esas condiciones. A los 61 años, después de haber pasado la mitad de mi vida en una casa cómoda y caliente, la idea de volver a esa choza me parecía imposible. Pero entonces recordé las palabras de Clara: quédate con la choza, madre, tú ya no necesitas más que eso. Y me dio tanta rabia, tanta indignación, que decidí que no me iba a rendir. No le iba a dar a mi hija la satisfacción de verme hundida y derrotada. Me levanté de la silla, aparté la lona que cubría los trastos viejos y empecé a ver qué había debajo. Muebles rotos, herramientas oxidadas, cajas de cartón llenas de libros y papeles, ropa vieja que habíamos guardado por si acaso, trastos que habíamos ido acumulando durante años sin saber muy bien para qué. Pero también encontré cosas útiles. Una mesa pequeña de madera maciza que solo necesitaba un poco de barniz, unas sillas que con algo de trabajo se podían arreglar, una cómoda antigua que había sido de la madre de Julián, un baúl lleno de ropa de cama y toallas que estaban amarillentas pero enteras, y en el fondo, detrás de una caja llena de herramientas, encontré algo que me llamó la atención. Era un cofre pequeño de madera, con herrajes de hierro forjado, que no recordaba haber visto nunca. Estaba cerrado con llave, pero la llave estaba puesta en la cerradura. Lo abrí con curiosidad, y dentro encontré un montón de papeles cuidadosamente doblados. Cartas, documentos, fotografías viejas. Lo cogí todo y me lo llevé fuera, a la luz, para poder leer mejor. Las cartas eran de Julián, pero dirigidas a mí. Cartas de amor que me había escrito durante nuestro noviazgo, cuando él tenía que ir a trabajar a pueblos cercanos y pasábamos semanas sin vernos. Cartas llenas de palabras bonitas, de promesas de futuro, de planes que habíamos hecho juntos. Mi querida Isabel, decía una de ellas, cuando nos casemos y tengamos nuestra casita propia, vas a ser la mujer más feliz del mundo. Te prometo que trabajaré día y noche para que nunca te falte de nada, para que puedas vivir como una reina en nuestro pequeño castillo. Había también fotografías de nuestra boda, de los primeros años de matrimonio, de Clara y Tomás cuando eran pequeños, y varios documentos que no entendí muy bien al principio, escrituras, facturas, contratos de compra-venta de tierras. Uno de los papeles me llamó especialmente la atención.
Era un documento fechado solo 2 meses antes de la muerte de Julián, firmado ante notario. Al leerlo, me quedé sin respiración. Era la escritura de compra de 2 hectáreas más de tierra, colindantes con la finca del Rincón, tierras que Julián había comprado a escondidas, sin decirme nada, y que había puesto directamente a mi nombre. Según el documento, yo era la propietaria de 4 hectáreas, no de 2 como había dicho don Aurelio en la notaría, pero había más. Entre los papeles, había también una copia de un contrato firmado con una empresa de energías renovables, una empresa que quería instalar placas solares en terrenos de la zona y que estaba dispuesta a pagar un alquiler muy generoso por el uso de las tierras. El contrato era por 20 años, con pagos mensuales que triplicaban lo que yo podría sacar con mi pensión de viudedad. Y había una carta de Julián dirigida a mí, escrita con su letra temblorosa de los últimos días. Isabel, mi amor, si estás leyendo esto es porque ya me he ido y has encontrado este cofre. Quiero que sepas que todo lo que he hecho ha sido pensando en ti, en tu futuro, en tu tranquilidad. Sé que Clara piensa que yo he sido injusto contigo en el testamento. Ella vino a verme al hospital hace unas semanas y me dijo que no era justo que tú te quedaras con tan poco. Me pidió que cambiara el testamento para dejarte parte de la casa grande y de las tierras buenas. Pero yo no lo hice porque te conozco, Isabel. Sé que Clara es fuerte y ambiciosa y que sabrá aprovechar la herencia que le dejo. Pero también sé que contigo vas a intentar hacer lo que quiera, que va a tratar de manejarte como si fueras una niña. Por eso he decidido dejarte lo que realmente necesitas, tu independencia. La choza se puede arreglar con muy poco dinero, y con lo que vas a cobrar de la empresa de placas solares, vas a tener más que suficiente para vivir bien el resto de tu vida. Además, las tierras del Rincón van a valer mucho más de lo que valen ahora en unos pocos años, porque van a construir una carretera nueva que va a pasar muy cerca. No se lo he dicho a Clara, porque sé que si se entera va a querer quitártelo todo. Déjala que se quede con la casa grande y con las tierras de secano. Tú tienes algo mucho mejor, tienes tu libertad. Perdóname por no habértelo explicado antes, pero necesitaba que fuera una sorpresa. Quería que descubrieras por ti misma que eres mucho más fuerte de lo que crees, que puedes vivir sin depender de nadie, ni siquiera de nuestra hija. Te quiero, Isabel. Siempre te he querido y siempre te querré. Tu Julián. Me quedé sentada en el suelo de la choza, con la carta de Julián en las manos, llorando otra vez, pero esta vez no lloraba de tristeza, sino de alivio, de gratitud, de algo parecido a la alegría. Mi marido no me había abandonado. Al contrario, me había regalado algo que yo no sabía que necesitaba, la oportunidad de demostrarme a mí misma que podía ser independiente, que podía tomar mis propias decisiones, que podía vivir sin que nadie me dijera lo que tenía que hacer. Clara había creído que me estaba quitando todo, pero lo que había hecho, sin saberlo, era liberarme. Guardé todos los papeles en el cofre, lo cerré con llave y me lo llevé al coche. Después eché un último vistazo a la choza, pero esta vez la vi con ojos diferentes. Ya no era una casa ruinosa donde iba a tener que malvivir. Era mi casa, mi refugio, mi nuevo comienzo. Tenía trabajo por delante, eso sí. Habría que arreglar el tejado, instalar luz y agua corriente, limpiar y acondicionar todo. Pero tenía tiempo, tenía dinero para hacerlo y sobre todo tenía ganas. Por primera vez desde la muerte de Julián, me sentí optimista. Clara podía quedarse con su mansión y su herencia. Yo tenía algo mejor, tenía mi dignidad, mi independencia y un futuro que dependía solo de mí. Los siguientes días fueron como un torbellino. Lo primero que hice fue ir a ver a don Aurelio para enseñarle los papeles que había encontrado en el cofre. El pobre hombre se puso las gafas, después se las quitó, después se las volvió a poner, mirando los documentos con cara de no dar crédito. Isabel, esto es extraordinario, me dijo finalmente. Tu marido compró estas tierras adicionales hace solo 2 meses, pero por alguna razón no me pidió que las incluyera en el testamento. Técnicamente, al estar a tu nombre desde antes de su muerte, son tuyas por derecho propio, independientemente de lo que diga el testamento. Y el contrato con la empresa de placas solares es completamente válido. De hecho, es un contrato muy favorable. Esta empresa, Energías Renovables del Centro, es seria y solvente. He redactado varios contratos similares en la comarca
Don Aurelio se recostó en su silla y me miró con una sonrisa que no había visto en su cara el día de la lectura del testamento. Isabel, querida, creo que tu Julián era más astuto de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. Te ha dejado una herencia que vale mucho más de lo que parece a simple vista. Salí de la notaría sintiéndome como si caminara sobre nubes. Por la calle me crucé con varias vecinas del pueblo que me miraban con cara de pena. Esa expresión que pone la gente cuando ve a una viuda que acaba de quedarse en la calle. Si supieran, pensé, si supieran que la pobre Isabel, que tanto les da lástima, tiene asegurados unos ingresos que a muchas de ellas les gustaría tener. Pero no dije nada. Algo me decía que era mejor mantener en secreto mi nueva situación, al menos por el momento. Esa misma tarde llamé a la empresa de placas solares. Hablé con un ingeniero muy amable, un tal señor Ruiz, que me explicó todos los detalles del contrato. Los pagos empezarían en cuanto las placas estuvieran instaladas, cosa que podía suceder en un plazo de 2 a 3 meses. Mientras tanto, ellos se encargarían de todos los permisos y trámites administrativos. Señora Herrera, me dijo por teléfono, su marido eligió muy bien la ubicación. Esas tierras tienen una orientación perfecta para captar la luz solar y están muy cerca de la línea de alta tensión, lo que reduce mucho los costes de conexión. Colgué el teléfono con una sensación de satisfacción que hacía días que no sentía. Julián había pensado en todo. Había planeado mi futuro con el mismo cuidado con que había planeado la compra de cada hectárea de tierra durante nuestra vida juntos. Al día siguiente, decidí empezar con las obras de la choza. No tenía sentido esperar a que llegaran los primeros pagos de las placas solares. Con los ahorros que tenía en mi cuenta personal, podía permitirme hacer las reformas básicas. Llamé a Manolo Campos, un albañil del pueblo que había trabajado varias veces en nuestra casa. Manolo tiene mi edad, es viudo como yo, y siempre ha sido un hombre honrado y trabajador. Isabel, ¿eres tú?, me dijo cuando me oyó por teléfono. ¿Cómo estás, mujer? Me enteré de lo del testamento. Menuda faena te ha hecho tu hija. Bueno, Manolo, las cosas son como son. Ahora necesito que me ayudes a arreglar la choza del rincón. ¿Puedes venir a echarle un vistazo? Por supuesto, esta misma tarde, si te parece. Y no te preocupes por el dinero, Isabel. Haremos las cuentas cuando todo esté terminado. Esa tarde fui con Manolo a la finca. Él revisó la choza de arriba abajo, tomando notas en un cuaderno viejo y haciendo cálculos con un lápiz que le lamía de vez en cuando. Mira, Isabel, me dijo cuando terminó la inspección. La estructura está sólida. Son paredes de piedra de las de antes, construidas para durar siglos. El problema principal está en el tejado, que hay que rehacerlo casi entero, y en las instalaciones. ¿Cuánto tiempo necesitarías para dejarte esto habitable, con agua corriente, luz eléctrica y calefacción? Yo diría que 1 mes y medio, 2 meses como mucho. Y puedo traer a mi hijo Javi para que vaya más rápido. ¿Y el presupuesto? Manolo se rascó la cabeza y me dio una cifra que estaba perfectamente dentro de mis posibilidades. Incluso me sobraba dinero para comprar muebles nuevos y electrodomésticos. Trato hecho, le dije, y nos dimos la mano. Durante las siguientes semanas, la choza se convirtió en un hervidero de actividad. Manolo y su hijo Javi llegaban cada mañana temprano y trabajaban hasta que se hacía de noche. Yo me pasaba allí casi todo el día, llevándoles café y bocadillos, viendo cómo mi nueva casa tomaba forma poco a poco. Fue durante esos días cuando me di cuenta de lo mucho que había echado de menos tener un proyecto propio, algo en lo que poner mi energía y mi ilusión. Durante los últimos años de vida de Julián, yo me había dedicado casi exclusivamente a cuidarle. Y antes de eso había sido siempre la esposa que ayudaba, la mujer que apoyaba los proyectos de su marido. Nunca había tenido algo que fuera completamente mío. Ahora sí, la choza era mi proyecto, mi hogar, mi futuro. Y cada día que pasaba me gustaba más. Un día, mientras Javi arreglaba las instalaciones eléctricas y Manolo rehacía parte del suelo de la cocina, apareció por allí Mercedes Ruiz, la mujer del panadero del pueblo. Mercedes ha sido siempre una cotilla de mucho cuidado, de esas que se enteran de todo antes que nadie y que disfrutan llevando los chismes de casa en casa. Hombre, y Isabel, me dijo con esa sonrisa falsa que se le pone cuando quiere sonsacarte información. Pero si estás hecha toda una empresaria, ¿qué tal van las reformas? Bien, Mercedes, muy bien. Poco a poco la cosa va tomando forma. Oye, y dime una cosa, continuó,
bajando la voz, como si fuéramos a contarnos secretos. ¿Es verdad que tu Clara se ha quedado con todo y a ti te ha dejado solo esta choza? La miré a los ojos y decidí que había llegado el momento de empezar a cambiar la narrativa que todo el pueblo se había hecho sobre mi situación. Mercedes, mi hija se ha quedado con lo que su padre quiso que se quedara. Y yo también. Julián sabía muy bien lo que hacía cuando redactó el testamento. Pero mujer, si esta choza estaba medio en ruinas. Estaba, sí, pero ya ves que con un poco de trabajo se puede poner muy bonita. Además, aquí tengo una paz y una tranquilidad que no tenía en el pueblo, con tanto vecino pendiente de lo que hago. Mercedes captó la indirecta y se puso un poco colorada, pero siguió intentando sacarme información. Y dime, ¿cómo te las vas a arreglar para mantener todo esto? Porque las reformas cuestan dinero y la vida está muy cara. Me las arreglaré perfectamente, Mercedes. No te preocupes por mí. En ese momento apareció un hombre en un coche blanco con el logotipo de Energías Renovables del centro. Era el ingeniero con el que había hablado por teléfono, que venía a revisar el terreno donde se iban a instalar las placas solares. Buenos días, señora Herrera, me dijo bajándose del coche. Soy Roberto Ruiz, de la empresa. Habíamos quedado en que vendría a revisar las parcelas. Mercedes se quedó con los ojos como platos, viendo cómo yo hablaba con el ingeniero de igual a igual, discutiendo sobre orientaciones y pendientes del terreno como si fuera la cosa más natural del mundo. Muy bien, señor Ruiz, le dije. Le enseñó las parcelas y después podemos repasar los detalles del contrato. Durante la siguiente hora, estuve paseando con el ingeniero por mis tierras, viendo cómo él tomaba medidas y hacía cálculos. Mercedes se había quedado allí plantada, con la boca abierta, sin saber muy bien qué hacer. Cuando el ingeniero se fue, después de confirmarme que todo estaba perfecto para la instalación, Mercedes se me acercó con cara de no entender nada. Isabel, ¿tú tienes un contrato con una empresa de placas solares? Sí, Mercedes. Mi marido lo firmó antes de morir. Por lo visto, estas tierras son perfectas para generar energía solar. ¿Y eso da dinero? Algo da, sí. No le dije cuántos, o claro, pero la dejé con la miel en los labios, sabiendo que esa misma tarde todo el pueblo se iba a enterar de que la pobre Isabel, que tanto les daba lástima, tenía contratos con empresas y proyectos que ellos ni siquiera entendían. Esa noche, cuando Manolo y Javi se fueron a casa, me quedé sola en la choza por primera vez. Ya tenían instalada la luz eléctrica y una estufa de gas butano que daba un calor muy agradable. Me senté en una silla delante de la ventana, con una taza de manzanilla caliente, viendo cómo el sol se ponía detrás de las encinas. Hacía más de 2 meses que había muerto Julián, pero esa noche, por primera vez desde entonces, me sentí en paz. No feliz exactamente, porque la pena por la pérdida de mi marido seguía ahí, pero sí tranquila, esperanzada, con ganas de ver qué me deparaba el futuro. Al cabo de unos días recibí una llamada inesperada. Era Clara. «Hola, madre», me dijo con esa voz suya un poco impaciente que usaba siempre cuando me llamaba por teléfono. «¿Qué tal estás?» «Bien, hija, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo están los niños?» «Todos bien. Oye, me ha llamado Mercedes Ruiz y me ha contado cosas muy raras. ¿Es verdad que estás reformando la choza?» «Sí, Clara. Tengo que acondicionarla para poder vivir en ella. ¿No te parece? Pero Mercedes dice que has contratado albañiles, que están haciendo obras grandes. ¿De dónde has sacado el dinero para eso?» Ahí estaba, la verdadera razón de su llamada. Clara no se preocupaba por mi bienestar. Lo que le preocupaba era de dónde había sacado yo el dinero para las reformas. «Clara, tengo mis ahorros. No todo lo que tu padre y yo ganamos durante 40 años se fue en gastos corrientes. Ya, pero es que Mercedes también me ha dicho que han venido gente de una empresa de no sé qué, de placas solares o algo así». «Así es. Tu padre firmó un contrato antes de morir». Hubo un silencio largo al otro lado del teléfono. Podía imaginarme a Clara en su casa de Barcelona, tratando de encajar esas informaciones con la imagen que se había hecho de su pobre madre abandonada en una choza ruinosa. «Madre, ¿de qué contrato me hablas? ¿Por qué no me dijiste nada?» «Porque no lo sabía yo misma hasta hace unas semanas. Tu padre me dejó algunos papeles guardados en la choza». «¿Qué papeles?» «Documentos, contratos, cosas de negocios». Otro silencio, esta vez más largo. «Madre, creo que deberíamos hablar de esto con más tranquilidad. ¿Te parece bien si voy el fin de semana que viene? Si quieres venir, eres bienvenida.
pero tendrás que quedarte en un hotel del pueblo, porque la choza todavía está en obras. No puedo quedarme en casa. Clara, esa casa ya no es mía, es tuya, ¿recuerdas? Y yo prefiero no ser una molestia. Colgué el teléfono sintiendo una satisfacción extraña. Por primera vez en mi vida, había sido yo la que había controlado una conversación con mi hija. Había sido yo la que había puesto las reglas del juego. La semana siguiente pasó volando. Las obras de la choza avanzaban a buen ritmo. Y cada día que pasaba, me gustaba más mi nuevo hogar. Era pequeño, sí, pero acogedor, funcional, cómodo y sobre todo, completamente mío. El viernes por la noche, mientras cenaba un plato de lentejas que había cocinado en mi nueva cocina, sonó mi teléfono móvil. Era un número que no conocía. Señora Herrera, soy Ana Valls, la mujer de Enrique, el marido de su hija Clara. Me quedé sorprendida. Ana apenas había hablado conmigo un par de veces en todos los años que llevaba casada con Enrique. Hola, Ana, ¿qué tal estás? Bien, gracias. Mire, señora Herrera, la llamo porque estoy un poco preocupada por Clara. Desde hace unos días está muy nerviosa, muy agobiada con no sé qué historia de tierras y contratos. No para de hablar de que usted tiene papeles importantes que no le ha enseñado. Ana, yo no tengo que enseñarle nada a Clara. Los papeles que encontré son míos y se refieren a cosas que su padre me dejó a mí. Sí, por supuesto. Yo no me meto en esas cosas, pero es que Clara está insistiendo en que tiene que ir a hablar con usted, y Enrique y yo pensamos que quizás no sea buena idea, al menos no ahora, con los nervios que tiene. ¿Por qué me cuentas esto, Ana? Hubo un silencio al otro lado del teléfono. Señora Herrera, yo creo que Clara cometió un error muy grande el día de la lectura del testamento. La forma en que le habló no estuvo bien. Y ahora, al enterarse de que usted quizás no está tan mal como pensaba, se ha dado cuenta de que puede haber metido la pata. Entiendo. Mire, no sé qué papeles encontró usted, pero sea lo que sea, me alegro de que las cosas no sean tan malas como parecían al principio. Clara actuó mal y ahora está pagando las consecuencias. Está muy agobiada, muy estresada, y los niños se están dando cuenta. Ana, yo no tengo ningún problema con Clara. Si quiere venir a verme, puede hacerlo, pero que venga con respeto, como una hija debe tratar a su madre, nada más. Eso es exactamente lo que quería oírle decir, señora Herrera. Clara necesita entender que usted es su madre, no su enemiga. Colgamos después de unos minutos más de conversación. Ana me había caído bien. Era evidente que se había dado cuenta de que Clara había actuado mal y estaba tratando de arreglar las cosas antes de que fuera demasiado tarde. Esa noche dormí muy bien en mi nueva cama, en mi nueva habitación, en mi nueva vida. Al día siguiente era sábado, y Clara llegaría por la tarde. Tenía muchas ganas de verla, de enseñarle la choza reformada, de explicarle lo que realmente había encontrado en los papeles de su padre. Pero sobre todo tenía ganas de que viera que su madre no era la pobre vieja indefensa que había creído que era. Era una mujer de 61 años, que había aprendido a valerse por sí misma, que había descubierto que podía tomar sus propias decisiones y que no necesitaba la compasión de nadie, ni siquiera la de su propia hija. Clara llegó el sábado por la tarde, como había dicho. La vi aparecer por el camino de tierra en su coche plateado, levantando una nube de polvo que se veía desde lejos. Yo estaba regando unas plantas aromáticas que había comprado esa misma mañana en el vivero. Romero, tomillo, lavanda. Quería que los alrededores de la choza tuvieran un aspecto acogedor, no solo para Clara, sino para mí misma. Manolo y Javi habían terminado las obras principales el jueves. La choza estaba irreconocible. Las paredes lucían un color blanco inmaculado. El tejado nuevo brillaba con tejas rojas flamantes, y por las ventanas se veía el interior limpio y ordenado. Había comprado muebles sencillos, pero bonitos, una mesa de madera de pino, sillas a juego, un sofá pequeño de color azul claro, una cama cómoda con ropa de cama blanca y un edredón de flores discretas. La cocina tenía todos los electrodomésticos necesarios: nevera, lavadora, microondas, vitrocerámica. El baño, completamente nuevo. Tenía ducha, lavabo y un retrete moderno. Había instalado calefacción de gas en todas las habitaciones. No era una mansión, pero era un hogar cómodo y dignísimo. Clara aparcó el coche y se bajó despacio, mirando la choza con ojos de sorpresa. Llevaba unos vaqueros oscuros
y un jersey de cachemira burdeos y unas botas de piel que seguramente le habían costado más que todos mis muebles juntos. Se había cortado el pelo desde la última vez que la vi y lo llevaba más corto, más moderno, pero también más duro, si es que un peinado puede parecer duro. «Hola, madre», me dijo, acercándose para darme 2 besos. Su perfume era caro y fuerte, de esos que se quedan flotando en el aire mucho tiempo después. «Hola, Clara. ¿Qué tal el viaje?» «Bien. El tren hasta Medina del Campo. Y desde allí el coche de alquiler. Madre, esto está muy cambiado. Sí, he hecho algunas reformas. ¿Te apetece un café? ¿O prefieres que te enseñe primero la casa? Enséñame la casa, por favor. Tengo mucha curiosidad». La llevé dentro, orgullosa como una niña que enseña su cuarto nuevo. Clara recorrió las 2 habitaciones sin decir palabra, tocando los muebles, mirando los detalles, abriendo y cerrando los armarios. Su cara no expresaba nada, pero yo conocía esa expresión suya desde que era pequeña. Era la cara que ponía cuando algo no encajaba con sus planes. «Está muy bien», dijo finalmente. «Muy acogedor. ¿Cuánto te ha costado todo esto?» «Lo que tenía que costar. ¿Te apetece ahora ese café?» Nos sentamos en la mesa de la cocina, con 2 tazas humeantes de café con leche y un plato de magdalenas que había comprado en la panadería del pueblo. Clara seguía mirando a su alrededor, como si estuviera haciendo inventario de todo lo que veía. «Madre, necesito que hablemos con claridad», me dijo finalmente. «Mercedes Ruiz me ha contado cosas que me han dejado muy preocupada. ¿Es verdad que papá firmó un contrato con una empresa de placas solares?» «Sí, Clara, es verdad. ¿Y por qué no me lo dijiste el día de la lectura del testamento?» «Porque no lo sabía. Los papeles estaban guardados en un cofre, en la choza. No los encontré hasta después de que tú te fueras. ¿Qué otros papeles había en ese cofre?» Fui a mi habitación y volví con el cofre de madera. Lo puse sobre la mesa y lo abrí delante de ella. Clara se inclinó hacia adelante, viendo las cartas, las fotografías, los documentos. «Estos son las escrituras de compra de 2 hectáreas más de tierra», le expliqué, enseñándole los papeles. «Tu padre las compró 2 meses antes de morir y las puso directamente a mi nombre. Según don Aurelio, son mías independientemente de lo que diga el testamento». Clara cogió los documentos y los leyó despacio, frunciendo el ceño. 4 hectáreas en total. ¿Y este contrato de las placas solares? Le enseñé el contrato firmado con Energías Renovables del Centro. Clara lo leyó 2 veces y vi cómo su cara cambiaba de color según iba entendiendo las 2 cifras. «Madre, esto es mucho dinero cada mes, lo suficiente para vivir cómodamente. Sí, ¿y papá no te dijo nada de todo esto?» Le enseñé la carta que Julián me había escrito. Clara la leyó en silencio, y cuando terminó se quedó callada durante un rato muy largo, con la mirada perdida en la ventana. «No lo entiendo», dijo finalmente. «Si papá quería que tuvieras seguridad económica, ¿por qué no te dejó directamente parte de la casa grande y de las tierras buenas? ¿Por qué todo este enredo? Porque me conocía muy bien, y porque te conocía a ti también». Clara me miró con ojos de enfado. «¿Qué quieres decir con eso, Clara? ¿Tú crees que si tu padre me hubiera dejado la mitad de la casa grande, me habrías permitido vivir allí tranquilamente? ¿O habrías empezado enseguida a decirme que era muy grande para mí sola, que sería mejor que me fuera a un pisito más pequeño, que la casa se podría vender y repartir el dinero? Eso es injusto, madre. Yo jamás, Clara. El día de la lectura del testamento me dijiste que me quedara con la choza, porque ya no necesitaba más que eso. ¿De verdad crees que habría sido diferente si tu padre me hubiera dejado algo que tú también quisieras?» Clara se levantó de la silla y empezó a caminar por la cocina, como hacía siempre cuando estaba nerviosa. «Madre, reconozco que ese día que no me expresé bien. Estaba muy afectada por la muerte de papá, y quizás dije cosas que no debería haber dicho». «No dijiste cosas que no debías, Clara. Dijiste exactamente lo que pensabas. Lo que pasa es que ahora te has dado cuenta de que las cosas no son como creías que eran. ¿Y qué es lo que crees que pensaba? Que tu pobre madre vieja se había quedado sin nada, que iba a tener que depender de tu caridad para sobrevivir, que ibas a poder manejarme como si fuera una niña pequeña que no sabe cuidar de sí misma». Clara se sentó otra vez y por primera vez, desde que había llegado, vi en su cara algo parecido a la vergüenza. «Madre, si te hice sentir así, lo siento mucho. De verdad que lo siento. Clara,
Lo que me dolió no fueron las circunstancias, me dolió tu actitud, la forma en que me hablaste, como si fuera un estorbo del que había que deshacerse cuanto antes. No eras un estorbo, nunca has sido un estorbo. Entonces, ¿por qué me trataste como si lo fuera? Clara se quedó callada un rato, jugueteando con la cucharilla del café. No lo sé, dijo finalmente. Creo que pensé que sería más fácil para ti si hacía una separación limpia, si cada una tenía lo suyo y no había complicaciones. ¿Más fácil para mí o más fácil para ti? Probablemente para las dos. Clara, yo no necesitaba que fuera fácil, necesitaba que fuera cariñoso. Necesitaba sentir que seguía siendo tu madre, no una vieja molesta de la que había que encargarse. Clara se echó a llorar. No había visto llorar a mi hija desde el funeral de su hermano Tomás. Hacía 15 años. Eran lágrimas silenciosas que le caían por las mejillas sin que hiciera ruido. Madre, me he portado muy mal contigo, dijo entre sollozos. Muy mal. Y lo peor es que me he dado cuenta cuando ya era demasiado tarde. Me levanté de mi silla y fui a sentarme a su lado. Le puse una mano en el hombro, como hacía cuando era pequeña, y se hacía daño jugando en el patio. Clara, nunca es demasiado tarde para arreglar las cosas entre una madre y una hija. ¿Me perdonas? Ya te he perdonado. Te perdoné el mismo día que pasó todo, porque eres mi hija y te quiero. Pero eso no significa que vaya a olvidar lo que pasó, o que las cosas puedan volver a ser exactamente como eran antes. Clara se secó los ojos con un pañuelo de papel que sacó de su bolso. ¿Qué tengo que hacer para que confíes en mí otra vez? Tiempo. Clara, necesito tiempo para creer que realmente has cambiado, que no vas a volver a tratarme como si fuera tonta solo porque soy mayor que tú. Lo entiendo. Y mientras tanto podemos ir reconstruyendo nuestra relación poco a poco, llamándose por teléfono, visitándose de vez en cuando, tratándose con respeto y con cariño. Clara asintió, mirándome a los ojos por primera vez desde que había llegado. Madre, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Eres feliz aquí? ¿De verdad? La pregunta me pilló por sorpresa. Me quedé pensando un momento antes de responder. ¿Sabes qué, Clara? No sé si soy feliz exactamente. Todavía echo mucho de menos a tu padre. Y hay días que me siento muy sola. Pero sí puedo decirte una cosa. Por primera vez en mi vida me siento libre. Libre para tomar mis propias decisiones, para hacer lo que me apetece hacer, para vivir como yo quiero vivir. Y eso es importante para ti, más de lo que imaginaba. Durante 40 años he sido la esposa de Julián, la madre de Clara y Tomás, la nuera de los Herrera, la vecina de la calle Real. Siempre he sido alguien en relación con otras personas. Aquí, en esta choza, soy simplemente Isabel. Y eso me gusta. Clara sonrió por primera vez desde que había llegado. Una sonrisa pequeña, pero genuina. Me alegro, madre. De verdad que me alegro. Se quedó a cenar conmigo. Preparé una tortilla de patatas, ensalada de tomate y un poco de jamón serrano. Cenamos hablando de cosas sin importancia, de los niños, del trabajo de Enrique, de las reformas de la choza, como si fuéramos dos amigas que se conocen de toda la vida, pero que no se ven muy a menudo. Después de cenar, Clara se fue al hotel del pueblo donde había reservado habitación. Antes de irse me preguntó si podía venir a comer el domingo, antes de coger el tren de vuelta a Barcelona. Por supuesto, le dije, haré paella. ¿Te acuerdas de cómo me gusta? Con mucho pollo y nada de verduras. Claro que me acuerdo. La abracé antes de que se fuera. Un abrazo largo, de los que no nos habíamos dado desde hacía muchos años. Olía a su perfume caro, pero por debajo de eso todavía podía oler el champú de niña que usaba cuando era pequeña. O quizás era solo mi imaginación, mi memoria de madre que no quiere olvidar cómo era su hija cuando todavía era inocente. El domingo por la mañana me levanté temprano para preparar la paella. Fui al pueblo a comprar pollo, judías verdes, garrofón, azafrán auténtico. Quería que fuera una comida especial, una forma de celebrar que Clara y yo habíamos empezado a arreglar las cosas entre nosotras. Clara llegó sobre las 12:30, y esta vez traía un ramo de flores del campo. Margaritas, amapolas, espliegos. No eran flores caras de floristería, sino flores sencillas que había recogido por el camino. Me gustaron más que cualquier ramo caro que hubiera podido comprar. Para tu nueva casa, me dijo, dándomelas. Comimos en la mesa pequeña de la cocina,
con las ventanas abiertas y el olor de la lavanda que había plantado entrando con la brisa. La paella estaba buena. Clara repitió 2 veces, y hablamos de todo y de nada, como no habíamos hablado en años. Madre, me dijo cuando estábamos tomando el café, hay algo que quiero proponerte. Dime, me gustaría que Adrián y Sofía vinieran a pasar unos días del verano contigo. Aquí, en la choza, creo que les haría bien conocer mejor a su abuela, y también creo que a ti te gustaría tenerlos cerca. La idea me emocionó tanto que se me saltaron las lágrimas. ¿De verdad? ¿Los dejarías venir? Por supuesto, son tus nietos, y tú eres su abuela. Han preguntado varias veces por ti desde que murió el abuelo. ¿Han preguntado por mí? Claro. Adrián me dijo el otro día que quería venir a verte, que echaba de menos los cuentos que les contabas cuando eran más pequeños. Me acordé de las tardes que había pasado con mis nietos cuando eran bebés, leyéndoles cuentos en mi regazo, enseñándoles a decir sus primeras palabras en español. Desde que se fueron a vivir a Barcelona los veía muy poco, solo en Navidad y en las fiestas del pueblo. Me encantaría que vinieran, le dije. Podríamos hacer muchas cosas, ir al río, enseñarles a reconocer plantas del campo, hacer excursiones a pueblos cercanos. Perfecto. En julio, cuando acaben las clases, te los traigo para una semana. Cuando llegó la hora de que Clara se fuera, las dos sabíamos que algo había cambiado entre nosotras. No habíamos arreglado todo, eso estaba claro. Había heridas que necesitarían tiempo para cicatrizar y confianza que habría que reconstruir paso a paso, pero habíamos empezado. Madre, me dijo antes de subirse al coche de alquiler, quiero que sepas que estoy muy orgullosa de ti. ¿Orgullosa? ¿Por qué? Por lo que has conseguido hacer aquí, por cómo has sabido salir adelante sola, por haber convertido lo que yo pensé que era una injusticia en una oportunidad. Clara, tu padre sabía lo que hacía cuando redactó ese testamento. Me conocía mejor de lo que yo misma me conocía. Sí, creo que tienes razón. Papá siempre fue muy listo para esas cosas. Se fueron las dos juntas por el camino de tierra, Clara hacia la estación de tren y una nueva etapa de nuestra relación, y yo hacia mi nueva vida en la choza que ya había dejado de ser una casa ruinosa para convertirse en mi hogar. Esa noche, mientras cenaba sola en mi cocina pequeña pero acogedora, pensé en todo lo que había pasado desde la muerte de Julián, en lo diferente que era la mujer que ahora cenaba tranquilamente en su propia casa, de la mujer que 4 meses atrás se había quedado sin palabras oyendo leer el testamento en la notaría. Había aprendido que a veces las cosas que parecen una desgracia pueden ser en realidad una bendición disfrazada. Había aprendido que nunca es demasiado tarde para empezar una nueva vida, para descubrir aspectos de una misma que ni siquiera sabías que existían. Y había aprendido que el amor entre una madre y una hija puede sobrevivir a muchas cosas, incluso a la decepción y a la falta de respeto, si las dos están dispuestas a hacer el esfuerzo de arreglarlo. Al día siguiente, empezarían a instalar las placas solares en mis tierras. En unas semanas llegarían los primeros pagos de la empresa de energías renovables. Durante el verano tendría a mis nietos conmigo durante una semana entera. Y quién sabía qué otras sorpresas me deparaba el futuro. Por primera vez desde la muerte de Julián, me fui a la cama esa noche sin sentir pena ni soledad. Me fui a la cama sintiendo algo que hacía mucho tiempo que no sentía, curiosidad por saber qué me traería el día siguiente. Han pasado ya 8 meses desde aquel día en la notaría de don Aurelio, y a veces me cuesta creer todo lo que ha cambiado en mi vida. Estoy escribiendo estas líneas sentada en la mesa de mi cocina, en esta choza que Clara pensó que era un castigo y que se ha convertido en mi refugio, en mi libertad, en mi nueva oportunidad de ser feliz. Las placas solares llevan funcionando desde mayo, y cada mes recibo religiosamente el pago de la empresa de energías renovables. Es una cantidad que me permite vivir con más holgura de la que he tenido nunca, sin tener que pedir nada a nadie, sin tener que depender de la buena voluntad de mi hija, ni de la caridad de los vecinos del pueblo. Pero el dinero, aunque importante, no es lo que más ha cambiado mi vida. Lo que realmente ha marcado la diferencia es haber descubierto que a los 61 años todavía puedo sorprenderme a mí misma, todavía puedo aprender cosas nuevas, todavía puedo construir algo que sea completamente mío. El verano ha sido maravilloso. Adrián y Sofía vinieron a pasar conmigo no una semana, como había propuesto Clara, sino casi un mes entero. Al principio Clara estaba un poco reticente a dejarlos tanto tiempo,
pero los niños insistieron tanto que al final se dio. Ha sido un mes mágico. Hemos ido al río casi todas las mañanas. Les he enseñado a reconocer plantas medicinales. Hemos hecho excursiones a pueblos de la comarca. Hemos cocinado juntos recetas tradicionales que yo aprendí de mi madre y que ahora ellos pueden enseñar a sus hijos cuando sean mayores. Adrián, que tiene ya 10 años, me ayudaba con las tareas de la huerta que he plantado detrás de la choza. Tomates, lechugas, pimientos, calabacines, nada del otro mundo. Pero la satisfacción de comer verduras que has plantado y cuidado tú misma no tiene precio. Sofía, que tiene 8 años, prefería las tardes de costura. Le he enseñado a coser botones, a hacer dobladillos sencillos, a remendar calcetines. Son cosas que en su colegio de Barcelona no aprende, pero que algún día le pueden ser útiles. Los dos han vuelto a Barcelona hablando en español perfecto y llenos de historias que contar a sus padres. Clara me llamó después de recogerlos para decirme que hacía años que no los veía tan contentos y relajados. Madre, me dijo por teléfono, no sé qué les has dado a estos niños, pero han vuelto como nuevos. Adrián me ha dicho que quiere aprender a tocar la guitarra española. Y Sofía no para de hablar de que quiere tener una huerta en el balcón de casa. Les he dado tiempos con Clara, tiempo y atención, las dos cosas que más necesitan los niños y las que menos les damos los adultos. Tienes razón. Enrique y yo estamos siempre tan ocupados con el trabajo. A veces se nos olvida que ser padres es más importante que ser exitosos profesionalmente. Esta nueva Clara, la que habla así, la que es capaz de reconocer sus errores y de valorar lo que realmente importa, me gusta mucho más que la Clara prepotente y fría que vino a la lectura del testamento. No es que haya cambiado completamente, eso sería imposible y quizás tampoco necesario, pero sí ha aprendido a tratarme con respeto, a valorar mi opinión, a reconocer que su madre vieja puede tener algunas cosas que enseñarle. Viene a verme una vez al mes, a veces sola, a veces con Enrique y los niños. Siempre me avisa antes, siempre me pregunta si me viene bien, siempre trae algo, flores, dulces, algún libro que piensa que me puede gustar. Son gestos pequeños, pero importantes. Son gestos que me dicen que ya no soy una obligación familiar, sino alguien a quien de verdad le tiene cariño. En octubre tuve una visita inesperada. Apareció por el camino de tierra un coche que no conocía, y de él se bajó una mujer elegante, de unos 50 años, con el pelo rubio y unos ojos azules muy llamativos. «Señora Herrera», me preguntó acercándose con una sonrisa. «Soy Patricia Méndez, de la inmobiliaria Castilla Norte. ¿Podría hablar un momento con usted?» La invité a pasar, le ofrecí café, y ella me explicó el motivo de su visita. Por lo visto, las tierras de la zona se habían revalorizado mucho en los últimos meses, debido al proyecto de construcción de la nueva autovía que va a unir Valladolid con Salamanca. Una autovía que pasará muy cerca de mi finca, justo como había predicho Julián en su carta. «Señora Herrera», me dijo Patricia mientras bebía su café, «tengo varios clientes interesados en comprar terrenos en esta zona. Estarían dispuestos a pagar un precio muy generoso por sus 4 hectáreas. Me dijo la cifra que estaban ofreciendo y casi se me cae la taza del susto. Era una cantidad de dinero que yo no había visto junta en toda mi vida. Con esa cantidad podría comprarme una casa en la ciudad, vivir como una señora, no volver a preocuparme por el dinero nunca más. Es una oferta muy interesante», le dije, «pero no estoy interesada en vender». Patricia pareció sorprendida. «¿Puedo preguntarle por qué?» «Es una cantidad realmente considerable, porque esta tierra es mi hogar, porque aquí soy feliz, porque hay cosas que no se pueden comprar con dinero, y la paz y la tranquilidad son 2 de ellas». Patricia insistió un poco. Me dejó su tarjeta por si cambiaba de opinión, pero se fue sin conseguir nada. Cuando se hubo marchado, me quedé sentada en mi cocina pensando en lo que acababa de pasar. Hace un año, si alguien me hubiera ofrecido esa cantidad de dinero, probablemente habría vendido sin pensarlo 2 veces. Habría pensado que era una oportunidad única, que sería tonta si no la aprovechaba. Pero ahora he aprendido que el dinero, aunque importante, no es lo más importante de la vida. Lo más importante es sentirse en paz con una misma, sentirse útil, sentirse querida y respetada. Y todas esas cosas las tengo aquí, en mi choza reformada, en mis 4 hectáreas de tierra, en mi nueva vida independiente.
La semana pasada recibí otra visita inesperada. Esta vez fue Mercedes Ruiz, la mujer del panadero, la misma que había venido a cotillear cuando empezaron las obras de la choza. Pero esta vez venía con una actitud completamente diferente. Isabel, me dijo nada más llegar, vengo a pedirte un favor muy grande. Dime, Mercedes, es sobre mi madre. Ya sabes que tiene 87 años y que desde que murió mi padre está muy deprimida, muy apagada. Los médicos dicen que no tiene nada físico, que es cosa de la edad y de la soledad. Lo siento, Mercedes, no sabía que tu madre estuviera tan mal. El caso es que el otro día estuvo hablando contigo en la plaza. ¿Te acuerdas? Cuando fuiste a comprar pan. Me acordaba. Me había encontrado con la madre de Mercedes, doña Esperanza, y habíamos estado charlando un rato sobre plantas medicinales. Ella me había preguntado por unas infusiones para dormir mejor, y yo le había dado algunas hierbas de mi huerta y le había explicado cómo prepararlas. Pues resulta, continuó Mercedes, que desde entonces está como nueva. Hace las infusiones que le enseñaste, va todos los días a caminar por el campo como le dijiste que hiciera, y hasta se ha puesto a leer libros sobre plantas que ha pedido en la biblioteca. Me alegro mucho de que esté mejor. Isabel, lo que te vengo a pedir es si podrías hablar de vez en cuando con ella, venir a casa a tomar café, o que ella venga aquí cuando quiera. A mí me hace caso en pocas cosas, pero a ti parece que te escucha. Por supuesto, Mercedes, será un placer. Tu madre es una mujer muy sabia, tiene muchas cosas interesantes que contar. Mercedes se fue esa tarde con una sonrisa de alivio, y desde entonces, doña Esperanza viene a verme una vez por semana. Tomamos café, hablamos de plantas, de recetas de cocina tradicional, de historias del pueblo de cuando ella era joven. A mí me encanta escucharla, y a ella le gusta tener a alguien que la escuche con interés y respeto. Me he dado cuenta de que no es la única persona mayor del pueblo que se siente sola y abandonada. Hay muchas mujeres de mi edad, y algunas mayores, que viven con sus hijos o solas, pero que en realidad están muy aisladas, sin nadie con quien hablar de las cosas que realmente les interesan. Por eso estoy pensando en organizar algo así como un club de señoras. Nada formal ni complicado, solo un grupo de mujeres que se reúna una vez por semana para charlar, para intercambiar recetas y remedios caseros, para mí para hacer manualidades, para sentirse acompañadas. Podríamos reunirnos aquí, en mi choza, que aunque es pequeña, tiene espacio suficiente para 6 u 8 personas. Ya he hablado del tema con doña Esperanza y con algunas otras mujeres del pueblo, y la idea les parece estupenda. Creo que va a ser algo bonito, algo útil, algo que le dé sentido a esta nueva etapa de mi vida. Ayer llamé a Clara para contarle la idea del club de señoras. Me parece fantástico, esa madre, me dijo. Siempre se te ha dado muy bien tratar con la gente, y seguro que a esas señoras les va a venir muy bien tener un sitio donde reunirse. ¿Tú crees que no soy demasiado mayor para meterme en estos líos? ¿Mayor? Madre, tienes 62 años. Tienes por delante muchos años de vida, y me parece perfecto que quieras hacer cosas útiles con ellos. Después de colgar, me quedé pensando en esa conversación. Clara tenía razón. 62 años no es tanto. Mi madre vivió hasta los 91 y estuvo activa y lúcida hasta el final. Si he heredado algo de su fortaleza, todavía me quedan por delante muchos años buenos, años que quiero aprovechar bien, años en los que quiero seguir aprendiendo, siguiendo creciendo, siguiendo siendo útil, años en los que quiero disfrutar de mis nietos viendo cómo se hacen mayores, en los que quiero reconstruir completamente mi relación con Clara, en los que quiero seguir descubriendo de qué soy capaz. Esta mañana, mientras regaba las plantas aromáticas que tengo alrededor de la choza, me he acordado de aquel día terrible en la notaría, cuando don Aurelio leyó el testamento, y yo pensé que mi vida se había acabado. Me he acordado de la cara de desprecio de Clara cuando me dijo: «Quédate con la choza, madre. Tú ya no necesitas más que eso». Qué equivocada estaba. Qué poco conocía a su propia madre. Qué poco sabía de lo que yo era capaz cuando me dieran la oportunidad de demostrarlo. Y qué sabio fue Julián, mi querido Julián, que me conocía mejor que nadie y que supo ver lo que yo ni siquiera sabía que llevaba dentro, que me regaló, sin que yo me diera cuenta en ese momento, la oportunidad de descubrir que podía ser independiente, que podía tomar mis propias decisiones, que podía ser feliz sin depender de nadie más que de mí misma. La choza que Clara pensó que era una migaja,
un despojo, un castigo, se ha convertido en mi palacio. Las 2 hectáreas de tierra que ella creyó que no valían nada, se han convertido en mi seguridad económica. La soledad, que tanto me asustaba al principio, se ha convertido en libertad, en paz, en la oportunidad de conocerme a mí misma, después de tantos años siendo la sombra de otras personas. No, Clara no me quitó nada el día de la lectura del testamento. Al contrario, sin saberlo, me regaló la oportunidad de empezar una vida que es completamente mía, con sus decisiones, sus proyectos, sus ilusiones y sus responsabilidades. Una vida en la que ya no soy la esposa de nadie, ni la madre de nadie, ni la nuera de nadie. Una vida en la que soy simplemente Isabel Montes, una mujer de 62 años que ha aprendido que nunca es demasiado tarde para ser feliz a tu manera. Y ahora, cada noche, antes de irme a dormir en mi cama pequeña pero cómoda, en mi habitación pequeña pero acogedora, en mi casa pequeña pero mía, doy las gracias por todo lo que ha pasado. Doy las gracias por haber perdido lo que creía que necesitaba y haber encontrado lo que realmente me hacía falta. Doy las gracias por esta choza que me devolvió la dignidad, por estas tierras que me dieron la independencia y por esta nueva vida que me ha demostrado que a veces las pérdidas más dolorosas pueden convertirse en los regalos más preciosos. Clara puede quedarse con su mansión y con sus cuentas bancarias. Yo me quedo con algo mucho más valioso. Me quedo con la certeza de que soy capaz de ser feliz por mí misma, de que puedo construir algo bonito con mis propias manos y de que el resto de mi vida va a ser exactamente como yo quiera que sea. Y eso, queridos amigos que me habéis escuchado, no tiene precio.